Buenos días, mi nombre es César Rira, soy cirujano dentista y soy técnico en atención médica hospitalaria. El día de hoy vamos a ver el tema conociendo el vehículo y vamos a entender que un vehículo es aquel medio de transporte por el medio del cual se mueve o se traslada, ya sea a personas, a objetos, a animales o cualquier otra situación que quisiéramos mover de un lado a otro, ¿sí? En el caso de nosotros, vamos a entender que un vehículo, el vehículo que vamos a utilizar es un automóvil como tal, un vehículo que se mueve por locomoción, quiere decir que utiliza un motor para poderse mover por sí solo. Un motor que es alimentado por medio de gasolina, o por medio de diésel, o por medio de cualquier otro líquido que se haya inventado para poder hacer que ese motor funcione, ¿no? En el caso de cuando se utiliza un vehículo que es para traslado de animales, se dice que es un vehículo de transporte, ¿no? Bueno, pues a través de este caso también se puede utilizar para mover cajas, para poder mover muebles, para poder mover cualquier otro objeto que quisiéramos mover. Dentro de los vehículos o vehículos locomotores o automotores, ¿sí? Tenemos lo que son los barcos, los trenes, las motocicletas, los automóviles, los camiones, camionetas, aviones, etcétera, ¿no? Dentro del ámbito de la comunicación también se utiliza un vehículo. ¿Cuál es ese vehículo? Pues puede ser el periódico, puede ser la televisión, puede ser el internet, ¿sí? En el caso de lo que se utiliza, o los medios que se utilizan para poder trasladar, ya sea una vacuna o un medicamento, también se utilizan vehículos, ajá, y estos vehículos pues son precisamente ese líquido en el cual va inmerso el medicamento, o el líquido donde va inmerso lo que es las bacterias, los virus que se utilizan para poder realizar la vacuna, ¿no? Por utilizar, también se denominan vehículos. En el caso de nosotros, vamos a entender que lo que utilizamos es un vehículo automotor que es para traslado de personas, ¿verdad? Es un vehículo que traslada personas, y en el caso de nosotros, pues es traslado de personas que se encuentran con alguna enfermedad, con alguna lesión, con alguna situación que no permite que ellos se muevan por sí solos, ¿sí? Viendo esta situación, vamos a entender que todos los vehículos, se encuentran o utilizan los mismos aditamentos, como son, por ejemplo, el hecho de que todos cuentan con motor, todos cuentan con puertas, con chasis, con llantas o neumáticos, con rines, ajá, todos los vehículos necesitan un motor para su propulsión, todos los vehículos están, y dentro de esta categoría de vehículos podemos encontrar, todo, digo, decíamos, repetimos otra vez, los automóviles, motocicletas, camiones, camionetas, autobuses y demás vehículos agrícolas, o de obras que se pueden llegar a utilizar para poder movilizar, ya sea personas, instrumentos o equipo que se pudiera necesitar para poder realizar una función, ¿no? Entendemos también que todos los vehículos de motor, entonces, van a contar con carrocería, ajá, y puede tener de 2 a 4 a 6, 5 puertas, parabrisas, ventanas, medallones, espejos laterales, cuentan con un chasis que es el esqueleto que le da soporte a toda esa carrocería, ajá, cuentan pues, con el motor con el que cuentan puede ser de 4, de 6, de 8 cilindros, ¿sí? Y por lo tanto ese motor está compuesto por un monobloc, cilindros, pistones, bomba de aceite, bomba de agua, bomba de gasolina, radiador, filtro de aceite, filtro de aire, ¿sí? Batería, un sistema de frenado, como puede ser el booster o la bomba de vacío, y de demás accesorios que componen este vehículo para ser más adecuado o más funcional el transporte de una persona dentro de él. Ajá. Además de que, bueno, pues pues dentro de todo este sistema del vehículo automotor, también cuenta con un sistema de dirección, un sistema de frenado, un tanque de gasolina y una cajuela. Entonces entendemos que todos los vehículos son exactamente iguales. Lo único que cambia, pues es lógicamente para la función para la cual son creados. ¿Sí? Todos los vehículos en su mayoría cuentan con exactamente los mismos compuestos, los mismos sistemas, ¿no? Sistemas para poder funcionar ese vehículo. Dentro del sistema de seguridad, de los sistemas de seguridad, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de seguridad, una seguridad activa y una seguridad pasiva. El sistema de seguridad activa está conformado por todos los componentes que ofrecen estabilidad, protección y asistencia al conductor dentro del vehículo. ¿Sí?
El objetivo de todos de este sistema de seguridad es, como propiamente su nombre lo dice, es evitar un accidente, proveer seguridad al conductor dentro del vehículo. ¿Sí? También se cuenta con el sistema de seguridad pasiva, que serían todos los componentes que en un momento dado van dentro del vehículo y que pueden ser activados, lógicamente, cuando ocurriera un accidente. No se activan cuando ocurre un accidente, por ejemplo, el reposacabezas, por ejemplo, el cinturón de seguridad. Bien, dentro de los sistemas de seguridad activa, pues tenemos lo que son los sistemas de ABS, por ejemplo, sistema de frenado, la suspensión electrónica o suspensión asistida. Tendremos también lo que es el sistema de dirección, que también va encaminado dentro de lo que es la seguridad activa del vehículo. Y hablando de esa situación, pues vamos a hablar poco a poco de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de suspensión, decimos que está dentro de lo que es la dirección del vehículo, está inmerso dentro de la dirección del vehículo, porque van de la mano de la suspensión y el equilibrio del mismo sobre la carretera. Ese sistema de suspensión ayuda a mantener la estabilidad del vehículo, ya sea ante una posibilidad de un bache, un tope, o cualquier situación, una piedra que pudiéramos llegar a encontrar sobre la cinta asfáltica, ¿no? Y que nos puede llegar a provocar un accidente. Este tipo de suspensiones en la mayoría de los vehículos nuevos ya cuentan con un sistema de suspensión que hace precisamente que el vehículo no pierda el equilibrio sobre la cinta asfáltica y por lo tanto se mantenga sobre ella, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la maniobra o la habilidad del conductor para poder mantener el vehículo dentro de la cinta asfáltica es adecuada o necesaria para que para que no ocurra un accidente, ¿no? Bien, dentro de lo que es el sistema de suspensión y dirección, pues una pieza muy importante son los neumáticos. Y hay que entender que un neumático es una pieza de caucho que tiene una forma adecuada a circular que hace, lógicamente, que el vehículo se vaya moviendo más rápidamente, ¿no? Las ruedas del automóvil, bueno, el vehículo, dentro de lo que es los componentes que forman el neumático, pues tenemos el ring, que es la parte metálica, y forrada, que va forrada por el caucho como tal. Estos dos componentes, lógicamente, deben tener ciertas características, deben tener cierto espesor. ¿Para qué? Para funcionar adecuadamente dentro de la cinta asfáltica y evitar un accidente, ¿sí? ¿Sí? Dentro del sistema de estabilización es el denominado ESP, o sistema antivuelco. Este sistema es un sistema complejo que lleva varios componentes que lógicamente funcionan al momento de que el vehículo tiende a sentir alguna situación que lo pudiera desestabilizar, que lo pudiera sacar de la cinta asfáltica. Acordémonos que todos los sistemas que estamos en este momento hablando, son sistemas que evitan que el vehículo pierda estabilidad o pierda dirección o llegue a volcar sobre la cinta asfáltica. Todos los vehículos todos los sistemas que estamos denominando en este momento son precisamente para evitar que el vehículo vuelque o ese vehículo salga de la cinta asfáltica y por lo tanto provoque lesiones en el conductor, ¿sí? Entonces, hablando del sistema EPS, nosotros lo vamos a ver exactamente dentro del tablero. En el tablero vamos a ver un testigo que dice EPSP. Si ese testigo está prendido, hay que tener cuidado, porque entonces estamos pensando que el sistema EPSP no está funcionando adecuadamente y por lo tanto, pudiéramos llegar a tener un accidente. Sí es importante que en cuanto nosotros detectemos que ese testigo se encuentra encendido, hay que reportarlo porque ese vehículo tiene que ser revisado adecuadamente para ver cuál de todos los sistemas de estabilización está en mal funcionamiento. ¿Para qué? Para evitar, lógicamente, que el vehículo tenga un accidente, se vuelque. Bien. Dentro de la seguridad pasiva, hablábamos hace rato, hablábamos de dos sistemas. Dentro del sistema de seguridad pasiva tenemos todos aquellos aditamentos, ¿verdad?, que van dentro del vehículo,
dentro del habitáculo del vehículo, y que están precisamente ideados para darle mayor seguridad al personal que va dentro del vehículo, ¿no? ¿Cuáles son estos sistemas de seguridad pasiva? Bueno, pues son, por ejemplo, el cinturón de seguridad, el bloqueador del cinturón de seguridad que se activa cuando uno pone o coloca el pie sobre el freno, ¿sí? Ese es el bloqueador del cinturón de seguridad, las bolsas de aire o airbag y los reposacabezas. Lógicamente, ¿cuáles son lo que nosotros tenemos la oportunidad de mover, de poder colocar de acuerdo a nuestra altura, nuestra forma de manejo? Pues son los reposacabezas, son los que podemos movilizar a modo de colocarlos de una forma adecuada. ¿Cuál es esa forma adecuada? Porque el reposacabezas no vaya a la altura del cuello, sino que vaya a la altura de cráneo, ¿no? Que sea precisamente para lo que es, ¿no? El reposacabezas o el cráneo se repose sobre ese aditamento, que es un sistema de seguridad pasiva que podemos utilizar, ¿no? También dentro del sistema de seguridad pasiva, pues tenemos lo que es el sistema de corte de suministro de combustible, que también se activa lógicamente cuando el vehículo tiene algún accidente, un choque, en cuanto el vehículo siente ese golpe contra la parte frontal del vehículo como tal, en ese momento se activa el sistema de corte de suministro de combustible, precisamente ¿para qué? Para evitar un incendio después de, ¿no? Si es que pudiera llegar a ocurrir, ¿sí? Los cristales y parabrisas del vehículo también son un sistema de seguridad pasiva, porque la mayoría de estos tienen dos capas de plástico de plástico de hule que van a provocar que ese parabrisas al momento que reviente o truene no caiga en pedazos, sino que se mantenga dentro de los dos plásticos, ¿no? Para que para que lógicamente no dañe al conductor, ¿no? El chasis y la carrocería son actualmente medios de seguridad pasiva porque lo que se pretende es que esos dos situaciones, tanto el chasis como la carrocería, al momento de un accidente, al momento de un choque, sean los que absorban toda la energía de ese mismo golpe, ¿no? O sea, que toda la energía se reduzca en el chasis y en la carrocería para que evitar daños, lógicamente, en la persona que va a bordo del vehículo, ¿no? En la persona o los pasajeros que van dentro del vehículo. Bien, a nosotros como tal nos atañe observar lo que son los vehículos de emergencia. Y pues, dentro de los vehículos de emergencia podemos obtener o tenemos en cuenta que debemos tener en cuenta que existen lo que son vehículos de traslado de policías, vehículos de asistencia sanitaria, vehículos para extinción de incendios y vehículos utilizados dentro de lo que es la protección civil. Todos estos vehículos se consideran prioritarios, y es decir, que tienen prioridad de paso ante una situación de emergencia, y lógicamente también cuentan con una normatividad de circulación específica. Es decir, también nosotros nos tenemos que pensar, el solo hecho de decir que llevamos un vehículo de emergencia, ¿quiere decir que nos van a abrir las puertas de todos lados? No. Simplemente también debemos de entender que estamos dentro de un reglamento, que estamos considerados dentro de un reglamento, que sí tenemos ciertas consideraciones por el hecho de ser un vehículo de emergencia, pero más sin embargo que también tenemos que tener en cuenta que estamos regidos bajo el mismo reglamento de tránsito. Entonces no podemos infringir reglas de tránsito, no podemos hacer algo inadecuado o un uso inadecuado del vehículo si es que no está en una situación de emergencia. Como tal, los vehículos de emergencia pues, son automóviles o son vehículos de automotor que fueron creados o fueron ideados para poder llevar a cabo una labor. ¿Cuál era? Pues lógicamente atender una emergencia. Por ejemplo, las patrullas están adecuadas a modo de llevar personal en la parte de atrás para poder atender una situación en la cual se requiera que el personal baje de forma rápida. En el caso de nosotros, como vehículo de transporte de emergencias para tipo ambulancia, ¿sí? Entonces en este momento entendemos que ese vehículo fue ideado para trasladar personas, ¿sí? Para trasladar personas que fueron o que estuvieron inmersas dentro de un accidente o que están enfermas dentro de su domicilio y que pues necesitan ser trasladados a un hospital, ya sea de primero, segundo o tercer nivel.
Bien. Ya entendido esta situación, vamos a ver el siguiente paso, que sería iniciar las labores. Al momento de iniciar las labores, lo primero que tengo que hacer es inspeccionar el vehículo por fuera, ¿sí? Observar lógicamente debajo del vehículo qué es lo que estoy buscando, que no haya líquidos debajo del vehículo, que no haya aceite tirado, que no haya líquidos de frenos, que no haya líquido anticongelante, ¿sí? Tengo que observar, pararme frente al vehículo y observar debajo de él para poder observar que debajo del motor no existe ningún líquido cayendo. ¿Por qué? Porque eso es importante para poder hacer una anotación dentro de la bitácora y que en esa anotación se ha llevado lógicamente a que más adelante pueda ser revisado ese vehículo. Antes de iniciar las labores, hay que inspeccionar el vehículo por fuera. Todo es decir, solamente no hay que ver el vehículo, hay que observarlo detenidamente. Lo que estamos buscando es que dentro del vehículo no existan daños a la estructura como tal. ¿Ah? Si observamos, por ejemplo, un rayón, un tallón, un golpe, eso es importante anotarlo dentro de la bitácora, porque toda esa información se tiene que vaciar en un documento que posteriormente podrá ser para poder ser llevado este vehículo a una revisión general y en la cual se le puedan hacer las reparaciones pertinentes, ¿no? De acuerdo a si es una reparación de tipo correctiva o preventiva. ¿Sí? Entonces, es importante que todas las anotaciones, las observaciones que nosotros hagamos al vehículo al momento de hacerlo, la revisión por fuera, de observar por fuera del vehículo, sean anotadas dentro de una bitácora y que esa bitácora sea llevada, lógicamente, para posteriormente hacer una revisión preventiva y correctiva del vehículo, ¿no? Decía, hay que observar debajo del vehículo, es decir, nos vamos a parar frente del vehículo, vamos a observar debajo de él, y lo que vamos a observar es que no haya líquidos cayendo debajo del motor, porque pues, si esos líquidos que pueden estar cayendo puede ser aceite, puede ser líquido de frenos, puede ser anticongelante y cualquier otro líquido que pudiéramos encontrar, debemos anotarlo para que ese vehículo sea revisado adecuadamente, ¿no? Se tiene que abrir el cofre del carro, del vehículo automotor, el cofre o capó, y dentro de él, ¿para qué? Para revisar el motor de forma, observar el motor de forma exhaustiva, lógicamente buscando que no haya líquidos cayendo alrededor de él, ¿no? Que no haya líquidos escurriendo, porque eso nos va a determinar si hay un daño en el motor o no. Si los líquidos que vamos a encontrar o que vamos a localizar dentro de son lo que es el líquido de frenos, el líquido de frenos, vamos a buscar también lo que es el anticongelante que se encuentra dentro de los límites, si todos todos los depósitos de los líquidos tienen un máximo y un mínimo. Lo ideal es que se encuentren, lógicamente, en el nivel máximo o a la mitad, entre el límite máximo y el límite mínimo. Entonces, vamos a revisar el depósito del líquido de frenos, vamos a revisar el depósito de anticongelante, vamos a revisar el depósito de el aceite de la dirección, porque normalmente muchos vehículos nuevos todavía traen su depósito para el líquido de dirección. También vamos a buscar que encontremos la bayoneta del aceite de motor, la bayoneta del aceite de la caja de la caja de velocidades, y también vamos a ubicar el depósito para el líquido o el agua de los chisgueteros, ¿no? Porque es importante tener que todos esos líquidos deben estar en su nivel máximo. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento lo vamos a utilizar. Me refiero en el caso de los chisgueteros. El chisguetero es una zona importante porque nos va a proveer el agua o el líquido para poder limpiar el parabrisas y tener una mejor visibilidad al momento de manejarse sobre carretera, ¿no? Dentro de lo que es la cabina del operador, vamos a localizar y encender el sistema de luces centrales y perimetrales, las luces de emergencia que van a proveer la seguridad exterior al vehículo. ¿Para qué? ¿Seguridad exterior cómo? Bueno, pues es la forma como los demás conductores nos van a ubicar dentro de la cinta asfáltica, ¿no? Van a ver que es un sistema de luces rojas y blancas que están encendidas y es para proveernos seguridad a nosotros, ¿no? Vamos a ver que también el sistema de luces centrales o luces centrales delanteras y luces centrales traseras están funcionando correctamente. Esto es porque lógicamente también es un medio de seguridad, tanto traseras para que los demás vehículos, los conductores observen que yo voy transitando, y delanteras lógicamente para que me dé la luz hacia el frente, ¿no? La luz que yo observe cómo va la cinta asfáltica.
Dentro de la cabina del operador también tengo que observar que el tablero de instrumentos se encienda cuando yo abra el switch solamente voy a abrir el switch y voy a ver que todos los testigos del tablero de instrumentos se encienden, a observar cuáles se quedan prendidos, y cuáles se apagan dentro de los primeros 2 segundos. ¿Sí? Porque al momento que abrimos el switch se prenden todos, pero posteriormente a esto se apagan esos testigos y solamente quedan prendidos uno, que son el del motor, y el de la batería y el del freno de mano, ¿no? De ahí fuera todos los demás se tienen que apagar. Observamos también que el aire acondicionado se encuentre en condiciones, porque es importante, ya que de ahí se maneja lo que es el desempañador delantero, el desempañador del parabrisas. Entonces es importante que ese aire acondicionado esté en condiciones, esté en condiciones operacionales para que pueda hacer esa función. El aire acondicionado no es para que nuestra labor sea más adecuada, sea más fácil o agradable, sino es porque también se ocupa, porque en algún momento dado puede bajar la temperatura en la parte de afuera y dentro se nos va a empañar el parabrisas, ¿no? Entonces es importante que este aire acondicionado se encuentre en condiciones. Dentro de la cabina del operador también tengo que observar que los cinturones de seguridad estén funcionales, que los asientos se muevan adecuadamente, ¿sí? Y lo que son también revisar que hay en algunos vehículos que dentro de la cabina del operador traen lo que es el kit de herramientas, que es el gato hidráulico para poder levantar el vehículo, para poder cambiar una llanta, y si es que tuviéramos esa situación que cambiarla. Entonces también que tenemos que observar que dentro de se encuentre, se encuentre esa herramienta, ¿no? Esa caja de herramientas. Dentro de lo que es la guantera, también tenemos que observar que se encuentren los documentos que acreditan el uso del vehículo, ¿no? Debe de ser lo que es la tarjeta de circulación, lo que es el manual del operador, lo que es la póliza de seguro, que debe estar actualizada. ¿Por qué? Porque todos los vehículos deben de traer esos documentos en el caso dado de que tuvieran un accidente. Entonces es importante que dentro de la guantera se encuentren esos documentos y que nosotros al momento de hacer la revisión observemos que hay esa documentación, que esa documentación existe y que está dentro de los límites, ¿no? O sea, es decir, que la póliza de seguro está funcional, ¿no? Que no está vencida y que está adecuada. Ajá. Revisar también que la llanta de refacción se encuentre dentro de su lugar, que normalmente en la mayoría de los vehículos está en la parte de atrás, abajo de la cabina de atención, sí, pero hay que ubicar que se encuentra ahí y que está en condiciones de ser utilizada. Verificar que el vehículo cuente con toda la herramienta de acuerdo a la norma oficial mexicana, la norma 034 SSA3 del año 2013, la cual nos dice que debe tener una caja de herramientas con un kit de herramientas básico, como sus cuales debe tener llaves españolas, llaves estriadas o llaves inglesas, debe tener desarmadores planos, desarmadores de cruz, debe traer sus cables pasacorrientes, debe traer sus pinzas mecánicos, sus pinzas alicates, y todo eso debe estar dentro de una caja de herramientas para que pueda ser de fácil utilización. Aparte de eso, pues lógicamente debe traer también su lámpara, su lámpara sorda, para poder ser utilizada en el caso de que tuviéramos que hacer alguna reparación menor dentro del vehículo. Bien. Recomendaciones básicas para conducción con economía. Anteriormente se utilizaba que se dejaba el motor funcionando durante un tiempo, vamos a empezar 5 o 10 minutos. ¿Sí? Eso era según eso para que pues, el motor pudiera estar lubricado o funcionando correctamente. Actualmente ya los vehículos nuevos ya no tienen esa necesidad, ya que en cuanto se abre el switch, se enciende la bomba de gasolina, se enciende la bomba de aceite, y entonces el motor se encuentra lubricado y ya con suficiente gasolina para poder iniciar la marcha. Entonces no hay necesidad de dejar prendido el vehículo por mucho tiempo, ¿no? Si en un momento dado, al momento de revisar el manual del operador, el manual me dice que ese vehículo tengo que dejar encendido por más de 5 o 10 minutos, pues sería un caso extraordinario, ¿no? Donde pudiéramos tener que seguir lo que dice el manual. Por eso es importante estarlo revisando adecuadamente. Todos los vehículos son diferentes en ese sentido, ¿no? De acuerdo al que lo hizo, al que creó el vehículo, esas son las indicaciones que vamos a seguir. Y por eso existe el manual.
Pero si no, no hay necesidad de eso, solamente con abrir el switch más que suficiente para que se lubrique el motor y en ese momento podamos prenderlo y a iniciar la marcha. Bien, en su punto número 2 dice, siempre que fuera posible mantenga el vehículo a una velocidad media, es decir, no hay necesidad de ir a dar acelerones de forma intempestiva. ¿Por qué? Porque eso va a implicar que vamos a tener que frenar de forma rápida y vamos a tener que estar utilizando freno, acelerador, y eso hace o provoca un mayor desgaste, tanto de combustible como de las balatas, ¿no? Y entonces eso ya no es económicamente factible, sí, porque implica un mayor desgaste económicamente hablando, ¿no? ¿Sí? No hay que acelerar a intervalos entre las manchas. Acordémonos que hay vehículos de 8 cilindros, ¿no? Que al momento que aceleramos, lógicamente, para que ese motor funcione, necesita un mayor gasto de combustible y eso provoca, pues, un mayor gasto económico, para la institución para la cual estamos laborando, ¿no? El punto número 4 nos dice que no hay que acelerar el motor antes de detenerlo. Anteriormente se recomendaba que cuando tú llegaras de un lugar a otro, dejaras funcionando el motor, y la otra es que dieras 3 o 4 acelerones para dejar cargado el combustible dentro del motor y que pudiera ser más fácilmente encender el vehículo cuando quisiéramos iniciar nuevamente el trayecto, ¿no? En este momento, ahora, actualmente ya no hay necesidad de hacer esa acelere del motor, ¿sí? A menos que lo indique el manual del operador, ¿no? A menos que lo indique el manual del operador, pero normalmente ya no debe de hacerse. O sea, ya no debe de hacerse. ¿Por qué? Porque eso hace que desperdiciemos combustible y aparte de que diluye el aceite del lubricante del motor, ¿no? Entonces es importante ya no hacerlo. O sea, pues, utilizamos el vehículo como debe de ser, de un lado a otro, ¿sí? En cuanto lleguemos, lo que hacemos es detener la marcha y apagar el vehículo, sin necesidad de dar acelerones de más. ¿Sí? En el punto número 5 dice que hay que anticipar las detenciones retirando el pie del acelerador. Si yo voy a frenar, si yo estoy a punto de llegar a un lugar, a un cruce de camino, voy a llegar a un semáforo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es retirar el pie del acelerador. ¿Para qué? Pues para que evitar seguir agregando gasolina al motor, y lógicamente que el motor siga avanzando, ¿no? Entonces lo que hago es retiro el pie del acelerador, lo coloco sobre el freno y solamente voy calculando las distancias para poder frenar, ¿no? ¿Sí? Voy utilizando lo que se denomina freno de motor. El motor me va a ir ayudando para que el vehículo se vaya deteniendo, ¿sí? Y porque también hay que pensar que si nosotros utilizamos mucho el freno, pues estamos haciendo un mayor desgaste de las balatas como tal. Cuando vayamos a descender una pendiente, hay que procurar mantener siempre la palanca en el cambio de velocidad en la segunda, ¿no? En la segunda velocidad. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que tanto el motor como la caja vayan trabadas las dos, y haga que el vehículo se vaya frenando poco a poco. Eso evita una sobrecarga sobre los frenos y sobrecalentamiento de los mismos. Entonces, sí es importante mantener siempre, cuando vayamos en una pendiente, colocar la palanca en segunda velocidad, y de ahí bajar poco a poco utilizando el freno de mano, el freno de motor. Al momento de detener el vehículo, siempre hay que apagarlo, nunca hay que dejarlo encendido. ¿Por qué? Porque actualmente ya no es factible dejarlo prendido, aunque vayamos a una emergencia. ¿Por qué? Porque en este momento ya la situación cambia, ¿no? Ya no hay el respeto para los vehículos de emergencia, ¿no? Ya cualquiera puede ver que el vehículo está encendido, se sube el motor al vehículo y se avanza con él. Eso es importante. Entonces, que dejemos el vehículo apagado y sin las llaves conectadas al switch, para que no pueda ser fácilmente encendido ese vehículo, ¿sí? Acordémonos, en este momento nuestro vehículo, antes de salir a trabajar, debe estar en perfectas condiciones mecánicas, por lo tanto no hay necesidad de dejarlo encendido, ¿sí? Entonces, si ese vehículo encendió en la mañana, tiene que seguir encendido de todo el día, y si en un momento dado hay una pequeña falla, al momento de encenderlo hay que reportarlo para que ese vehículo sea revisado adecuadamente y pueda ser reparado como debe de ser. Evitar, lógicamente, dejarlo prendido. Bien, siempre que fuera posible, hay que informarnos sobre las condiciones de tránsito,
Es ideal para qué, para evitar los traslados de mayor tiempo, ¿no? Y lógicamente hacer nuestro traslado de la forma más rápidamente posible. ¿Cómo puedo utilizar eso? ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, pues actualmente existen aplicaciones vía teléfono, aplicaciones en las cuales nos puede decir exactamente cómo se encuentra el tránsito sobre el recorrido que vamos a hacer. ¿Sí? Unas aplicaciones como tal, pues puede ser el Waze, puede ser el Google Maps, ¿sí? Entonces, utilizando ese tipo de aplicaciones nos puede sacar más rápidamente de una situación de tránsito en el cual no podamos pasar rápidamente, ¿no? Y lógicamente se nos atrase nuestro traslado, ¿no? Entonces, sí es importante que si aprendamos a utilizar esas aplicaciones para que me puedas llevar de una forma más rápidamente, ¿sí? Hay que hacerle mantenimientos, hablábamos de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, hay que hacer esos mantenimientos cada vez que le corresponden al vehículo y de preferencia en la agencia donde fue comprado el vehículo. ¿Por qué? Porque pudiera ser que al momento en que nosotros quisiéramos hacer una reparación externa al vehículo, al momento de estar haciendo alguna reparación, pudiéramos afectar de más al vehículo, ¿no? Entonces, sí es importante que tener un plan de mantenimiento y que ese plan de mantenimiento sea de acuerdo al manual que se encuentra dentro del vehículo, ¿sí? Y que se le dé de acuerdo a esto un mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Acordémonos, mantenimiento preventivo es lo mejor que le puede pasar al vehículo para que así nos dure el mayor tiempo posible. Estamos pensando que un vehículo nos debe durar por lo menos 6 a 7 años funcionando adecuadamente dentro del uso que le estamos dando, ¿no? Para eso es importante que se le esté dando su mantenimiento preventivo. ¿Quién da el mantenimiento preventivo? Bueno, lo iniciamos nosotros como conductores del vehículo, ¿sí? Y al momento de que hacemos los reportes adecuados, de acuerdo a que si hace falta un líquido dentro del motor, si hace falta, si ya las balatas se escuchan ya muy forzadas, me refiero a que ya están muy desgastadas, ¿sí? Vamos dando cuenta cuando, pues cuando frenamos, lógicamente, si ya el frenado ya no es el adecuado como al inicio. Entonces, sí es importante nuestra función dentro del mantenimiento preventivo del vehículo, ¿no? Es importante porque tenemos que hacer nuestros reportes adecuados, ¿sí? Y siempre hay que hacer los reportes, nunca es solamente de palabras, siempre hay que hacer reportes por escrito para que se les dé se le dé el mantenimiento a ese vehículo de acuerdo a lo que nosotros estamos detectando. Bien, hay que entender algo. De lo que es la cinta asfáltica, vamos a encontrar resistencias naturales al movimiento del vehículo. Y eso es importante entenderlo porque eso va a provocar que haya un mayor desgaste de combustible, haya un mayor desgaste de los neumáticos, porque la situación, porque vamos forzando ese avance de nuestro vehículo, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, esto porque podemos encontrar resistencia al aire, resistencia por la pendiente misma que nos llevando hacia atrás, o porque las llantas están colocadas en forma inadecuada, es decir, la resistencia a la rodadura. Hay llantas que ya tienen una forma adecuada para ser colocadas a modo de que eviten esa resistencia a la rodadura, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta esto porque al momento que se haga el cambio de neumáticos, verificar que el neumático sea colocado de la forma adecuada de acuerdo al fabricante del neumático mismo, el cual nos está indicando ya sobre la llanta cómo debe ser colocada esta. Si vamos a una pendiente, pues hay que tratar de calcular el peso del vehículo, ¿sí? Y la inclinación de la pendiente como tal, ¿sí? Y lógicamente eso, si vemos que está muy inclinado, pues nos va a costar mucho trabajo subir esa pendiente. Entonces hay que utilizar adecuadamente la caja de velocidades. ¿Para qué? Para no subir en tercera o cuarta velocidad, porque eso va a implicar lógicamente un mayor esfuerzo para el vehículo, ¿sí? Subirlo en primera y dejar que el vehículo vaya subiendo sin aumentar el gasto de combustible en el mismo, ¿no? Es decir, sin ir haciendo acelerones de más, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta todo esto y si es importante que si nosotros lo vemos o podemos darle vuelta a esa pendiente, sería lo más adecuado, ¿no? Entonces, tener mucho en cuenta que las resistencias naturales al movimiento del vehículo son el coeficiente de fricción, de la superficie de rodamiento, la resistencia aerodinámica, es decir, la resistencia que pone el vehículo al aire, al camino que vamos,
sobre el camino que vamos y la resistencia a las pendientes, ¿no? Entonces sí es importante que las tengamos en cuenta, esos tres tipos de resistencias. ¿Sí? Dentro de lo que es los neumáticos, hay que saber que hay que entender que los neumáticos en mal estado, con presión incorrecta, influyen directamente sobre la conducción del vehículo. Van aumentando, lógicamente, la resistencia al rodamiento, ajá, y por lo tanto nos va a causar un mayor desgaste tanto de combustible como del mismo neumático. ¿Sí? Dentro del neumático hay diferentes números que nos van a indicar precisamente el uso adecuado o correcto para ese neumático, ¿no? ¿Sí? Si nosotros aprendemos a leer bien esos números, vamos a entender fácilmente cuándo sí podemos utilizarlo o cuándo no podemos utilizarlo o qué tanto peso le podemos agregar a ese tipo de neumático, ¿no? Y, por ejemplo, si nos vamos al cuadro que tenemos a un lado, dice cómo leer un neumático. Nos dice, por ejemplo, que el neumático nos marca que 220 es la anchura en milímetros del neumático como tal. El 40 nos dice que es la altura, ¿no? La altura del neumático, de acuerdo aquí al rin, ¿no? Al rin de qué tan alto es, de acuerdo al rin. Ajá. La R nos indica que es radial, ajá. El número 18 nos dice qué tipo de RIN es al cual le corresponde ese neumático que podemos utilizar, ¿sí? El número 80 en este caso nos está diciendo que es la capacidad de carga en kilos y la H nos dice la velocidad máxima a la cual puede ser utilizado ese neumático. Si nos vamos a esto, por ejemplo, tenemos también una lista en la cual vamos a encontrar, por ejemplo, la letra H. Ajá, y nos dice que ese neumático puede ser utilizado a 210 kilómetros por hora. ¿Sí? Y su capacidad de carga, nos vamos a buscar a la tabla el número 80, y vamos a ver que nos habla de que ese neumático puede ser utilizado en vehículos que cargan hasta 450 kilogramos. Entonces ya entendemos entonces que los neumáticos o tienen unas ciertas características que no deben de ser sobrepasadas, porque eso implicaría un mayor desgaste tanto del combustible como del mismo neumático, ¿no? Nos implicaría una mayor resistencia a la superficie de rodamiento. Abajo tenemos, por ejemplo, también una pequeña tabla donde se habla sobre las distancias de frenado. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a si el neumático si el neumático tiene un mínimo recomendado, que es decir, de 3 milímetros, ¿sí? Y de acuerdo a que si también el suelo está mojado o no. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice que un vehículo nuevo que tiene 8 milímetros de espesor, ajá, lo que es la superficie de, de rodamiento del neumático, ajá, nos dice que tiene 8 milímetros de espesor, quiere decir que tiene para poder frenar a una distancia, a una velocidad de 80 kilómetros por hora, tiene 29.5 metros para poder frenar. ¿Sí? Entonces, un neumático nuevo nos da eh, una mayor superficie para poder frenar, ¿no? 29.5 metros para poder frenar de forma adecuada a 80 kilómetros por hora está perfectamente bien, ¿sí? Pero si nosotros vemos, ajá, que un neumático tiene un desgaste de 1.5 milímetros, estamos viendo que de 29.5 se va a 39.5 metros que que utiliza para poder frenar, es decir, aumenta la distancia de frenado. Eso quiere decir entonces que aun cuando encontremos que nuestro neumático tiene menos de 1.6 milímetros de este de cuando vemos que nuestro neumático tiene 1.5, menos de 1.5 milímetros de profundidad en los surcos, ajá, en ese momento vamos a determinar que ese neumático ya no es adecuado para poder circular, porque el frenado se nos va a una mayor distancia y implica lógicamente una mayor inseguridad al momento de manejar el vehículo. Entonces, hay que tener mucho en cuenta. En cuanto a las presiones, hablamos de que a presión correcta, pues el desgaste se va haciendo uniforme, ¿sí? Cuando la presión es muy alta, el desgaste se va hacia la parte del centro y cuando la presión es muy baja, se va hacia los lados. Entonces, también hay que tener en cuenta que, de acuerdo al manual del vehículo, del conductor, al manual del operador que está dentro del vehículo, ¿sí? Las llantas también deben llevar una cierta presión, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a los kilos que lleve el vehículo arriba, ¿sí? Entonces,
no solamente son los kilos que pesa el vehículo como tal, ¿no? Sino hay que agregarle también lo que es la caja de la cabina de atención, que lleva equipamiento, lleva personal, lleva muchos más aditamentos que pudieran causar mayor peso en el vehículo, pues que también hay que tener en cuenta. Bien, dentro de la seguridad también tenemos lo que es el sistema de frenado. El sistema de frenado que puede ser de tambor o freno de disco. Sí, en ambos casos, pues los frenos son de frenado hidráulico, ¿no? Frenado hidráulico que se utiliza para poder frenar. Por eso tenemos dentro del motor, dentro de lo que es el cofre, vamos a ubicar lo que es el depósito de líquido de frenos, ajá, porque todos los vehículos utilizan el sistema hidráulico para poder frenar, ¿sí? Lo único que cambia es que si es freno de tambor o freno de disco. Normalmente, en la mayoría de los vehículos, el freno de disco siempre va en la parte delantera y el freno de tambor va en la parte trasera, ¿sí? Aunque actualmente ya muchos vehículos utilizan el freno de disco en las 4 ruedas. Sí es importante tenerlo en cuenta porque, lógicamente, eso implica que va a dar mayor seguridad al conductor al momento de utilizar un tipo de vehículo de acuerdo a el tipo de frenos con el que cuenta el mismo. ¿Sí? Pero también implica que tenemos que tener más cuidado, hay que estar cuidando constantemente que esos frenos o esos discos se encuentren en perfectas condiciones, ajá, para que no, para evitar un accidente más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta como seguridad en el sistema de frenado? Pues más que nada tenemos que tener de contar con llantas adecuadas, con la suficiente superficie de rodamiento. Hablábamos de arriba de los 8 milímetros de profundidad de la superficie de rodamiento de los surcos, porque pues, es importante que tengan suficiente superficie de rodamiento para poder hacer un frenado adecuado, ¿sí? Esto, lógicamente, aumenta la seguridad por ejemplo, en una curva, ¿no? Aumenta la seguridad de lo mismo. Para que tengan suficiente agarre sobre el superficie de rodamiento sobre la. Ajá, y entonces pudiéramos tener un adecuado frenado. ¿Sí? El usar el cambio de marcha, es decir, utilizar la caja de velocidades para frenar también es adecuado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ayuda a disminuir la velocidad, ¿no? Nos ayuda a disminuir la velocidad sin la necesidad de utilizar el pedal de frenado. Entonces, también es importante que aprendamos a hacer los cambios adecuados en la caja de velocidades para poder hacer que frene nuestro vehículo, ¿no? Detener el paso en la marcha de nuestro vehículo. El evitar frenar de forma brusca sí es importante porque también implica un menor desgaste, ajá, en los componentes de frenado. Es decir, si nosotros frenamos adecuadamente, le damos el tiempo de frenar a que el vehículo se vaya deteniendo, ajá, vamos frenando de forma adecuada, no de forma rápida, hacemos que el caliper, que es el componente principal del sistema de frenados, ajá, se cierre, ajá, o se abra adecuadamente, y eso hace que el vehículo detenga su marcha sin necesidad de causar un mayor daño, ni en el sistema de frenado, ni en el sistema de suspensión, ni en el vehículo en sí. Entonces, sí es importante evitar en lo posible hacer frenadas bruscas. Para eso es importante que vayamos siempre teniendo una visión periférica y que nuestra forma de actuar sea de forma rápida, ¿no? Nuestra forma de pensar sea de forma rápida. Actuar y pensar de forma rápida, sin necesidad de estar haciendo frenados bruscos, ¿no? Hay que estar atentos a lo que estamos haciendo, ¿sí? Evitar las distracciones. ¿Para qué? Para que estas frenadas no se den, o se den en la menor, no posible, ¿no? Siempre es importante estar revisando periódicamente el líquido de frenos, ajá, y hay que ver que cuando el líquido de frenos baja en el depósito de líquido de frenos, no quiere decir que se esté escurriendo, se esté yendo, porque el líquido de frenos no es un líquido que sea consumible, ajá. Entonces, si nosotros no determinamos que el nivel de frenos está bajo, quiere decir que entonces las balatas ya se desgastaron. En ese momento habría que hacer la recomendación. ¿Para qué? Para que esas balatas sean cambiadas, ¿sí? Nunca hay que agregarle más líquido de frenos al depósito, porque eso no nos da una, o sea,
no nos dice realmente lo que está sucediendo en el vehículo, ¿no? No nos dice exactamente qué es lo que pasó con las balatas, ¿no? Entonces, nos vamos a confiar con que el líquido de frenos está siempre en el límite máximo y no nos damos cuenta que las balatas ya están desgastadas. Por lo tanto, nunca hay que agregar líquido de frenos al depósito de líquido de frenos. Siempre hay que ver que si ya bajó, hay que cambiar las balatas. ¿Sí? Hay que estar checando constantemente el disco, ¿sí? Y ya que pues, lógicamente, si nosotros determinamos que los discos ya se están rayando, quiere decir que las balatas se desgastaron. Por lo tanto, pues hay que cambiarlas, hay que cambiar y revisar, cambiar esas balatas y lógicamente hacer que los discos sean rectificados para poder hacer que el vehículo siga frenando de forma adecuada. Ajá. Volvemos al mismo, al revisar las balatas, pues si están muy delgadas o si ya están rayando el disco, pues hay que cambiarlas, ¿no? Este servicio se tiene que hacer cada cuando, pues por lo menos cada 3 o cada 6 meses, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al uso del vehículo, ¿sí? De acuerdo al peso del vehículo que está manejando en ese entonces. Entonces, sí hay que estar revisando el vehículo cada 3, cada 6 meses, de preferencia para que no ocurra que se empiecen a rayar los discos. Si ocurre que el vehículo se queda sin frenos por un sobrecalentamiento de esto al momento de estar utilizando lo demás, lo que tenemos que hacer es reducir sucesivamente las marchas según las posibilidades, es decir, bajar de cuarta a tercera, de tercera a segunda, ¿sí? Depende de la habilidad que yo tenga como conductor. Lo ideal es que, lógicamente, empecemos a utilizar el cambio de velocidades, la caja de velocidades por lo mismo, para poder hacer que utilizar el motor como un freno, ¿no? Y evitar el sobrecalentamiento, el sobreuso del sistema de frenado. ¿Sí? Hay que, y en un momento dado, si nos llegara a ocurrir la situación de que se sobrecalentaron los frenos y me quedé sin frenos por lo mismo, hay que tratar de bajar las velocidades de la caja de velocidades para hacer que vaya frenando con el motor y ahí en este momento sí utilizar la bocina y los faros principales para que avisarle a los demás conductores que tenemos problema con el sistema de frenados. Es importante entonces que tratemos de mantener siempre el vehículo en la misma dirección en la cual vamos para que irlo dirigiendo hacia dónde, si es que nos vamos sobre una autopista, ir buscando lo que es las rampas de emergencia para poder salir y detener el avance del vehículo. Acordémonos que un vehículo que no tiene o que se queda sin frenos es difícilmente detenerlo. Es una forma, es en la forma en la cual ocurre mayor cantidad de accidentes sobre las autopistas. Entonces también es importante que vayamos ubicando las salidas de emergencia y las rampas de emergencia. ¿Qué factores pueden llegar a provocar un accidente? Un factor muy importante que puede condicionar un accidente pues es la falta de visibilidad. Y esta falta de visibilidad, ¿quién no la puede dar? Pues sobre el camino, pues puede ser la niebla, la bruma, ¿sí? Y en condiciones de escasa visibilidad, pues debemos de tener mayor o extremar mayor los cuidados al conducir. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bajar lógicamente la velocidad, ¿sí? Reducir la velocidad gradualmente de acuerdo a los demás conductores, ¿no? Tengo que ir bajando la velocidad, no bajarla de golpe, o sea, no frenar de forma intempestiva. Tengo que ir bajando la velocidad a modo de que los demás conductores observen lo que estoy haciendo, a encender las luces de emergencia, como son las luces intermitentes, ¿sí? Siempre manejar con la luz baja, de las luces principales, la luz baja, ¿para qué? Para que me dé, o tratar de observar la mayor parte de lo que es la carretera, ¿sí? Observarla y tratar de guiarme con la línea que determina el límite de la carretera como tal, ¿no? Es decir, observar la línea que va del lado derecho. Siempre evitar el empañamiento de los vidrios, ¿cómo? Utilizando el sistema de ventilación, preferentemente utilizando ¿cuál? El aire acondicionado. Para evitar el empañamiento de los vidrios, utiliza el sistema de ventilación, preferentemente el aire acondicionado. Por eso es importante que ese aire acondicionado se encuentre en condiciones de utilización, porque no sabemos en qué momento lo vamos a utilizar. ¿Sí? Otra condición de visibilidad que puede afectar y que puede provocar un accidente, pues es lógicamente la conducción nocturna. Es decir, si nosotros, las personas que llegamos a utilizar lentes, tenemos el problema de que podemos quedar encandilados por las luces de los otros vehículos que vienen en contra de nosotros, ¿no?
Es importante que avisemos a los otros conductores que bajen las luces, porque pues me está molestando, me está lastimando y está provocando que yo pierda la visibilidad en este momento, ¿no? ¿Cómo le voy a avisar? Lógicamente, utilizando las luces principales, los faros principales, ajá, para avisarle que tiene que bajarla, ¿no? Que indicarle que tiene que hacer un cambio de luces porque está provocando una molestia al momento de manejar. ¿Sí? Lo que tengo que hacer también, decíamos, es disminuir la velocidad y aumentar la distancia entre el vehículo de adelante y el mío. ¿Para qué? Para evitar un accidente, ¿no? Hay que tener en cuenta que algo ocurre, ¿no? Si la luz me viene directamente a los ojos, ajá, y me llego a encandilar, porque sería la palabra correcta, me llega a encandilar, es decir, pierdo la visibilidad, aproximadamente sería entre 4 a 7 segundos para volver a recuperar esa visibilidad. Y si estamos hablando que voy a una velocidad de 80 kilómetros por hora, significa que voy a recorrer entre 90 y 160 metros totalmente a ciegas, y en ese lapso de esos 90 o 60 metros, 160 metros, puedo tener otro vehículo de frente, puedo cruzar una persona, puedo cruzar un animal. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta que si la luz me está encandilando, lo que tengo que hacer es bajarle, indicarle al otro conductor que tiene que bajar las luces y bajar mi velocidad. En el caso, por ejemplo, de la luz excesiva, sí, también tenemos una situación, un problema, porque si vamos conduciendo y nos encontramos el sol de frente, ajá, lo que tenemos que hacer es, lógicamente, proteger nuestra luz, porque sucede exactamente lo mismo que con la luz en la conducción nocturna, ¿no? Nos vamos a encandilar. Tenemos que bajar la intensidad de la luz, como, lógicamente, utilizando las viseras, y si pudiéramos en ese momento tenemos a la mano lentes oscuros, utilizarlos ¿para qué? Para evitar que la luz me pegue directamente a los ojos y evitar el encandilamiento del mismo, ¿no? Otros factores que pueden llegar a provocar un accidente son los factores humanos, como cuáles, como la fatiga, como el sueño, como el estrés, como las deficiencias visuales y auditivas, además y otro más que es muy importante y que también tenemos que tomar en cuenta, es el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? El consumo de bebidas alcohólicas puede provocar que la persona que está alcoholizado, o que está bajo que tiene los efectos está bajo los efectos de alguna droga, pueden llegar a provocar, hacer acciones totalmente inadecuadas al momento de manejar el vehículo, ¿no? Sí, el alcohol como tal, pues hace que la persona se sienta superhumano, se sienta que puede hacer muchas acciones al mismo tiempo, ajá, y puede llegar a provocar un accidente bastante fuerte. Las deficiencias visuales, sí, si nosotros utilizamos lentes y en este momento no los estamos utilizando, pues nuestra visibilidad, nuestra visión se va a ver afectada, y por lo tanto podemos llegar a provocar un accidente. Las deficiencias auditivas es importante que también las tengamos en cuenta. Si nosotros tenemos una dificultad para escuchar, sí necesitaríamos ver al especialista para que nos dé el aditamiento adecuado para poder escuchar adecuadamente. Acordémonos, vamos dentro de un vehículo que va sobre una vía pública y en la cual otros conductores no saben que nosotros tenemos una deficiencia visual o auditiva. Entonces es importante que si nosotros la detectamos, que hagamos todo lo posible porque esas deficiencias sean restablecidas, ¿no? Manejar con sueño, manejar fatigado, manejar con estrés, son factores que nos pueden llegar a provocar un accidente, sí, y que debemos de tener en cuenta para evitarlo, ¿no? Para evitar manejar cuando tengamos estas situaciones. ¿Qué hacemos si encontramos un conductor en sentido contrario y que viene directo hacia nosotros? Bien, primero que nada hay que observar las señales que van sobre la carretera, en las cuales podemos prever las posibles situaciones que se nos lleguen a presentar. Es decir, hay que observar todas las señales para ver si es una curva más adelante, si hay pues, si hay árboles en el camino, si hay piedras en el trayecto. Sí, hay que observar todo eso. ¿Por qué? Porque sería la opción para podernos salir y evitar el accidente. Sí, lo que tengo que hacer, lógicamente, es disminuir la velocidad para permitir que el otro vehículo que viene en sentido contrario retorne a su carril. Ajá. Es decir, pues esto habla, por ejemplo, de una persona que viene en sentido contrario y va rebasando, ajá, en áreas donde no debe de rebasar. Sí, lo que tengo que hacer es bajar la velocidad, nunca tratar de llegar al otro conductor y esperar a ver qué hace el otro conductor. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es, lógicamente, bajar mi velocidad y evitar en todo momento el contacto con el otro vehículo.
tratar de transitar por el lado derecho, dejando el espacio necesario para que el otro vehículo pase, ¿sí? Si yo me lo estoy encontrando de frente y ya no hay otra opción más que hacerme a un lado, porque él no tiene forma de regresar a su carril, lo que tengo que hacer es hacerme a un lado hacia la derecha, por eso es importante que nuestra visión siempre vaya hacia el lado derecho, observando de preferencia el acotamiento, observando la línea que delimita el ancho de la cinta asfáltica, ¿sí? Y ver si es posible que nos podamos acercar lo más posible a ese acotamiento o a esa línea asfáltica para evitar en todo lo posible el accidente o evitar el golpe, ¿no? Y en dado caso de que el accidente sea totalmente inevitable, el impacto sea totalmente inevitable, lo ideal es que el golpe sea de lado, no de frente, ¿no? Que el golpe sea de lado, ¿para qué? Para que las lesiones para tanto a al conductor como a los demás pasajeros sean menores. Entonces es ideal que en cuanto detectemos que otro vehículo viene de frente, tratar de hacernos a un lado, para no dejarlo pasar, y si es inevitable el accidente, que nos golpee de lado. ¿Qué hacer en el caso de una curva? Lo que hacemos normalmente es llegar al momento de llegar a la curva, frenar antes de entrar a la curva. Ya estando dentro de la curva, lo que tenemos que hacer es soltar el freno y solamente continuar con el volante dirigiendo la dirección del mismo, ¿no? Lógicamente dirigiendo el volante a modo de seguir la curva, ¿no? Como tal. Sí, lo ideal es pegarnos, lógicamente, al centro de la curva. Nos vamos a pegar al centro de la curva para evitar que la curva nos saque de la cinta asfáltica. Entonces, ya posteriormente al salir de la curva, ¿sí? Saliendo de la curva, ya cuando veamos que la cinta asfáltica ya es recta, en ese momento metemos el acelerador y aceleramos. Dentro de la curva es importante no frenar. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a provocar que perdamos el control del vehículo y ya sea que el vehículo en la misma curva nos saque, ¿no? Dice, pues dentro de la curva es demasiado tarde para frenar y rectificar. Entonces, lo importante es que dentro de la curva no frenemos, ¿vale? Eso hay que tenerlo mucho en cuenta para que evitar un accidente, ¿sí? Cuando voy entrando en la curva, yo freno antes cuando voy dentro de la curva, me acerco al centro de la curva sin frenar, ¿sí? Y cuando ya salgo de la curva y veo que la superficie de la cinta asfáltica ya está de forma recta, en ese momento es cuando acelero. Nunca freno dentro de la curva. En una intersección, el conductor del vehículo de emergencias debe movilizar el tránsito para que deje el paso libre. Y así puede cruzar en las intersecciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero que nada, tengo que ubicar mi vehículo de manera que sea visto por todos los demás vehículos que se acerquen. Es decir, tengo que irme acercando de forma segura a la intersección. ¿Sí? Verifico que los peatones se mantengan siempre a la orilla. No puedo agarrar y como hablamos anteriormente, ¿no? Que pensar que el vehículo, por el hecho de traer luces y por traer sirena, todos nos van a escuchar y todos se van a hacer a un lado. Siempre hay que tener en cuenta que el primero paso es el peatón, el que debe de cruzar antes que nosotros. Entonces, aquí en ese momento, antes de cruzar la intersección, lo que tengo que hacer es parar, detener mi vehículo, ¿sí? Y verificar que no haya peatones, que no haya vehículos cruzando para poder cruzar yo, darle a conocer a los demás vehículos que quiero cruzar, que tengo la intención de cruzar la intersección. ¿Cómo voy a hacer eso? Utilizando la sirena, utilizando el horn dentro de la sirena para poder cruzar y que todos los demás vehículos me accedan el paso, ¿no? Hacer contacto visual tanto con los demás conductores para observar cuál es la reacción de ellos, si me van a dar el paso, si no me lo van a dar, si yo tengo que esperar a que los demás vehículos crucen, y eso es importante para poder no tener un accidente. Acordemos, somos un vehículo más, no somos un vehículo, no, las luces de emergencia, la sirena no nos da un escudo, ¿sí? Para poder librar los accidentes. Nosotros en este momento somos otro vehículo más que puede llegar a provocar un accidente, que puede llegar a tener un accidente y que eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí, por ejemplo, en el caso de una frenada de emergencia, recordemos que las frenadas de emergencia hay que evitarlas en lo menor posible, ¿no? La mayor de veces posible, no hay que frenar de forma de emergencia, pero si en un momento dado lo tuviéramos que hacer, hay que recordar de que nosotros tenemos que colocar nuestro pie sobre el pedal del freno y mantenerlo ahí sobre el pedal del freno sin retirarlo, ¿sí? Y en el segundo paso sería mantener la dirección del volante en la dirección en la cual voy.
¿sí? ¿Para qué? Para evitar que el vehículo vuelque. Si nosotros intentamos hacer un giro frenando, ¿sí? Lo más lógico es que perdamos el control del vehículo y el vehículo ruede o vuelque. Entonces, lo ideal aquí entonces es mantener el vehículo en la misma dirección en la cual voy y pisar el pedal del freno hasta el fondo a modo de que detener el vehículo en esa frenada recta, ¿no? En dado caso, si ya bajé la velocidad del vehículo, no sé si iba a 100 kilómetros por hora y lo bajé a 30 o a 30 kilómetros, ya es una velocidad a la cual yo puedo controlar el vehículo. Y si en ese momento puedo hacer un giro para poder librar el golpe con el objeto o el otro vehículo que tengo enfrente, en ese momento lo hago. Si no, mantengo mi volante en la misma dirección y el pedal hasta el frente. ¿Qué distancia es la prudente, con la cual debo de manejar vehículo? ¿A qué distancia es la cual debo de estar para evitar un accidente? Bueno, pues aquí nos habla, por ejemplo, una tabla que a una velocidad de 120 kilómetros por hora, a mantenerte a un segundo por detrás del vehículo de un adelante es muy peligroso. ¿Sí? Y es decir, puedes llegar a tener un accidente. A esa misma velocidad, a 2 segundos, todavía se sigue considerando peligroso. Es decir, si tú vas a 120 kilómetros por hora y mantienes una velocidad, una distancia de 2 segundos con el otro vehículo de frente, vas a tener un accidente. ¿Sí? Lo ideal es que a esa velocidad tengas de 3 a 4 segundos de distancia con el vehículo que va enfrente, porque eso te da la distancia suficiente para poder frenar. ¿Sí? ¿Cómo vamos ahorita que estamos hablando de segundos de distancia, cómo lo vamos a calcular? Bueno, existe una regla que dice que se calculan las distancias entre un vehículo y otro vehículo, ¿de acuerdo a qué? A la regla de los 2 segundos. ¿Cómo es esto? Tú vas sobre el camino, vas sobre la cinta asfáltica y de repente lo que vas a hacer es, vas a ubicar un objeto fuera de la cinta asfáltica, ya sea un árbol, sea un espectacular, sea una señal de tránsito, ¿sí? La vas a ubicar al lado de la carretera. En ese momento que lo ubicas, observas cómo el otro vehículo cruza precisamente en ese objeto, por ese objeto. Cuando en ese momento que él cruza, tú debes empezar a contar 1, 2, 3, 4 segundos. El tiempo que tardes tú en llegar a cruzar exactamente por donde cruzó el primero es el tiempo que tú estás calculando para calcular la distancia que llevas con el vehículo que va enfrente. Estamos hablando entonces que la regla de los 2 segundos, lo ideal es que a 2 segundos vayas del otro vehículo que va enfrente. Ajá. Si vemos esta tabla, nos está diciendo que lo más seguro es que vayas a 3 segundos. Y en el caso de nosotros como conductores de vehículos de emergencia, lo ideal es que esa distancia la aumentemos al doble, es decir, que vayamos en lugar de 2 a 4 o a 6 segundos de distancia del vehículo que va enfrente. ¿Por qué? Por el peso del vehículo que llevamos, por la velocidad a la cual vamos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Sí? Observemos un objeto que está fuera de la cinta asfáltica. En cuanto el otro vehículo pasa por ese objeto, contemos cuántos segundos alcanzamos nosotros para contar antes de llegar a ese objeto. Si estos segundos son de 3 a 4 segundos, ajá, es lo ideal para poder llevar una distancia adecuada con el vehículo que va enfrente. Muy bien. Si no hay más, muchas gracias.